Pues vamos a hablar de la entonación. ¿Qué es eso de la entonación? La entonación es la variación de la voz de una persona al hablar. Es cuando se sube el tono de voz o se baja. Es muy distinto del acento tónico, porque el acento tónico se encuentra dentro de la palabra. Ya la entonación es cuando tú estás diciendo una frase completa y tenemos distintos estilos de entonación. Cuando estamos preocupados, nuestra voz cambia. Cuando queremos hacer una pregunta, nuestra voz igual tiene una variación de tono. Lo mismo pasa cuando gritamos, cuando estamos enojados. Bueno, a todo esto se le llama la entonación. También en náhuatl tenemos que considerar este estilo de entonación. Una comparación del español a la lengua náhuatl, la entonación del español es un sonido un poquito más fuerte, más brusco, más áspero. A comparación de la lengua náhuatl, esta debe de ser con un tono, con una entonación más suave. Por eso de ahí su nombre de sonido suave o agradable. Esta es la primera característica, es más bien una de las características que tenemos que considerar al pronunciar, al hablar en la lengua náhuatl. Ya hemos identificado en dónde se encuentra el acento tónico dentro de la sílaba en este idioma, pero ahora debemos de considerar la entonación también de la lengua. Y bueno, el acento y la entonación van pegados, por supuesto, porque son característicos dentro de la pronunciación. La pronunciación ya la hablamos en la unidad anterior y hemos visto que existen tres estilos de pronunciación, que una es la prehispánica, que esa ya no se tiene registro auditivo como tal. ¿Por qué? Porque ya se tienen registros, pero de manera escrita, donde explican o tratan de explicar un poco cómo se pronunciaba, cómo era, pero estos ya son con escritos novohispanos, que también es otro estilo de pronunciación, donde se empieza a adaptar pues las características del español con la ayuda del alfabeto, y gracias a esto pues sí podemos tener un poco de registro de cómo se pronunciaba, cómo se entonaba en aquella época, pero no hay como escucharlo, ¿verdad? Y hoy tenemos el estilo de entonación moderno. Este estilo puede variar ya dependiendo la región de donde se hable lo que es la lengua náhuatl, pero lo característico de todas es que debe de ser una entonación suave, una entonación, como lo dice su nombre, la palabra náhuatl, suave o agradable, a diferencia del español. Cuando no somos nativos, incluso esto pasa mucho en lo que es personas que están aprendiendo un idioma extranjero, un idioma distinto al nativo. Vamos a poner un ejemplo. En China, cuando aprenden español, los chinos, ¿cómo entonan el idioma español? Algunos tienen muy buena entonación o muy buena pronunciación, pero otros todavía se cruza tanto una entonación y un acento en chino y otro acento en español, como yo me llamo Loligo, ¿no? Loligo, algo así, como lo vemos luego en las películas, como pronuncian el español algunas personas del oriente. Pues esa es la característica. Eso también podemos interpretar cuando un no nativo quiere aprender la lengua náhuatl, pues la entonación es la que debemos practicar junto con el acento. Ya dijimos que la pronunciación es la articulación de cada letra, de cada sonido, de cada fonema. El acento en la lengua náhuatl tiene un acento grave, es decir, que siempre va a estar en la penúltima sílaba. Pero la entonación ya debe de ser una entonación suave. Ejemplo, aquí te tengo una frase que quiere decir Inxochitl incuicatl. Si se dan cuenta, un nativo lo dice más suave. Aún cuando yo lo estoy pronunciando tengo una prestación todavía del español, porque al ser una persona que está acostumbrada a hablar más español, la entonación va a cambiar. Para ello tengo que adaptarme al estilo de entonación de la lengua náhuatl, que debe de ser más suave. Inxochitl incuicatl. Inxochitl incuicatl. Debe de ser más suave, con una entonación de acuerdo a la región. También
Pasa como en el caso de español aquí en la República Mexicana, tenemos distintos estilos de entonación. Tenemos la entonación de Monterrey, tenemos la entonación de Tabasco, como nuestro presidente actual en esta época. Tenemos la entonación del centro de México y así, tenemos distintas entonaciones. Atención, estoy hablando de la entonación, porque la pronunciación, todos tenemos que pronunciar igual el español. En el acento todos tenemos que acentuar igual el español, pero ahora en la entonación es la que cambia. En Monterrey se escucha más áspero, ¿no?, el español, a comparación del centro de México. En Tabasco como que tiene una elevación más irregular, ¿verdad? Tabasco, ¿no? Por ejemplo, así exagerando esa entonación. Pues en la lengua náhuatl también nos vamos a encontrar ciertos estilos de entonación dependiendo a la persona, dependiendo a dónde se esté hablando, cómo se esté interpretando. Por eso es importante tener en cuenta estas características cuando estemos aprendiendo la lengua náhuatl, que no siempre nos vamos a enfrentar a la misma entonación, no siempre nos vamos a enfrentar al mismo elevación de voz dependiendo la región. Si tenemos 16 variantes, o más bien 16 estados donde se hable con mayor fuerza la lengua náhuatl, pues en Puebla puede tener una entonación distinta a Morelos, a Tlaxcala, a la Ciudad de México, donde también se habla. Podemos tener un estilo de entonación distinto, pero tenemos que entender que esta debe de ser suave. Entre más suave tengamos la entonación, mucho mejor podremos articular la lengua náhuatl. In Xochitl, in Cuicatl, Xochitl, Cuicatl. También algo característico de la entonación es algunos sonidos pues muy específicos que debemos de considerar dentro de la entonación. Por ejemplo, tenemos lo que son